Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos ¿Qué es la verdadera adoración espiritual? Por Thomas Spurgeon. La adoración es el punto donde el cielo toca la tierra. No hay nada más sagrado ni más solemne que el momento en que una criatura finita se presenta ante el Dios infinito para rendirle gloria. Pero, ¿qué es realmente adorar? Muchos creen que la adoración consiste en asistir a un templo, cantar himnos o repetir oraciones. Sin embargo, la Escritura enseña que Dios no busca formas, sino corazones. Jesús declaró, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y es precisamente sobre esto que Thomas Spurgeon, hijo del gran predicador Charles Haddon Spurgeon, nos habla en este profundo sermón, la naturaleza espiritual del culto que Dios acepta. Este mensaje nos llama a examinar si nuestra adoración proviene del corazón, si está encendida por el Espíritu Santo, o si solo es una rutina vacía. Que al escuchar estas palabras, nuestro espíritu sea movido a adorar a Dios no solo con los labios, sino con todo el ser, en espíritu y en verdad. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, afirman que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Jesús declaró, «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y de hecho ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:20-24. En primer lugar, en cuanto al lugar de culto, notarán que el comentario de la mujer sobre este asunto es, evidentemente, una estratagema. El Señor le había presentado su vida con toda claridad y había desenrollado ante ella el confuso y borroso pergamino de su pasado. Como un cirujano experto, había tomado la lanceta en su mano y con prontitud y precisión la había empleado para erradicar el mal que la estaba destruyendo. Rechazando la intervención del cirujano, se desvía del tema personal para considerar otra cosa, con un tono, ciertamente, religioso, pero mucho más aceptable por no ser tan personal ni introspectivo. ¿No resulta muy llamativo que el debate religioso siempre haya estado, y siga estando, unido al libertinaje? Se dice que, si bien los piratas de España, Italia y Grecia no tienen reparo alguno en robar y matar, son muy estrictos en cuanto a la oración diaria y la observancia de las llamadas festividades religiosas. Y sin duda, por experiencia propia, muchos hablan con soltura sobre religión y asuntos religiosos, pero sus vidas no resistirían ni la mirada de personas respetables, y mucho menos el escrutinio de aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Sin duda, habrás notado que, al tratar con hombres y mujeres sobre sus almas y sus pecados, prefieren hablar de la nueva iglesia de la esquina, del pastor, de los ritos y ceremonias, del orden de los servicios o del estilo de los cantos. Prefieren hablar de cualquier cosa antes que de esa conversación directa que implica heridas emocionales y profundas, pero que probablemente contribuirá al bienestar de sus almas inmortales. Qué contenta estaba la samaritana, manchada por el pecado, al referirse a sus relaciones religiosas. Nuestro padre Jacob nos dio este pozo. Nuestros padres adoraron en esta montaña. Y así sucesivamente. El espíritu que inspiró estas referencias aún pervive. Si se habla con algunas personas sobre su religión, sobre su posición personal ante un Dios personal, y con respecto a un Redentor personal, citarán la piedad de sus abuelos o las creencias religiosas de sus primos, en lugar de dar la respuesta sincera de sus propios corazones y conciencias. Pero la mujer atribuía aún mayor importancia al lugar de culto. Todo, a su juicio, parecía depender de ello. Debía ser Jerusalén o Gerizim. El trato que Cristo le da a la mujer es realmente admirable y digno de imitar. La trata con suma ternura. Se dirige a ella como mujer. Mujer. Me gusta esa palabra. Podría haberla llamado con un título mucho menos honorable, como me temo que habrían hecho algunos supuestos cristianos, pero dice, mujer.
Le otorga el título de respeto que ya le había concedido públicamente a quien le dio la vida, y que reservaba para sus últimas palabras a esa madre cuando, al pie de la cruz, la espada también le traspasaba el corazón. Ella era una mujer samaritana, pero él no se lo recuerda. Dejó de lado su nacionalidad y la llamó simplemente mujer, sin hacer referencia ni a sus pecados ni a su samaritanismo. Este bondadoso maestro es el mismo ayer, hoy y siempre. Creo oírle decir a algunas de ustedes, mujer, mujer, hablando con ese acento de amor que debería cautivarles el corazón y convencerles de que Él espera para mostrar su gracia. ¡Qué Salvador tan misericordioso tenemos! No me extraña que Bernardo de Claraval cantara sobre él. Oh esperanza de todo corazón contrito, oh gozo de todos los mansos, cuán bondadoso eres con los que caen, cuán bueno eres con los que te buscan. Si bien le habló con mucha ternura a esta pecadora, también lo hizo con persuasión. Mujer, créeme. En ninguna otra ocasión Cristo usó esa expresión. La estaba preparando para la tremenda conmoción que vendría. Sabiendo que su anuncio la dejaría atónita, se esforzó por ganarse su confianza de antemano. Créeme, como si dijera, soy digno de confianza. No sabes quién te habla, no tienes idea de que soy el Mesías, quien, como dices, cuando venga, te lo explicará todo. Pero créeme, las palabras que te digo son espíritu, son vida. Confía plenamente en mí y ten fe absoluta. Entonces, no tropezarás con mi doctrina. ¿Acaso Cristo no se dirige hoy a algunas de ustedes con ese mismo amor? Mujer, créeme. Cree que yo, tu Salvador, morí por ti, y también he resucitado por ti. Ahora, pase lo que pase, si confías en mí, intercederé por ti, y te traeré la salvación. Pero estas amables palabras son solo un preludio al sorprendente anuncio que está a punto de hacerse. Es el siguiente. Se acerca el tiempo en que ni en este monte adoraréis al Padre. Imagínese, si puede, su sorpresa ante la noticia. ¿Qué? Pensó sin duda. ¿Acaso todas nuestras tradiciones van a desaparecer y las enseñanzas y el ejemplo de nuestros padres serán desacreditados y todos nuestros lugares sagrados profanados? El veredicto era definitivo. No cabía apelación, y Gerizim parecía condenado. La palabra era breve, pero contundente. En efecto, el gran maestro dijo, sé que vuestras tradiciones os enseñan que el paraíso estaba en vuestro hermoso monte, y que el Padre de todos nosotros fue hecho de su polvo, y que allí erigió su primer altar. Soñáis que el diluvio no lo cubrió, y no olvidáis jactaros de que aquí Abraham se encontró con Melquisedec, y de que los huesos del rey sacerdote yacen bajo vuestra tierra. Insistís en que Isaac fue ofrecido aquí, y la conexión de Jacob con este lugar le confiere una santidad peculiar a vuestros ojos. Pero mujer, créeme, todas estas preciadas tradiciones, estas asociaciones sagradas, estos tiernos lazos, no valen nada. Ciertos o no, su tiempo ha terminado. Una sorpresa aún mayor le aguardaba. Ni en Jerusalén. Su vestimenta y su semblante lo delataban como judío. No podía dudar de su nacionalidad. ¿Es posible que un judío hable tan despectivamente de Jerusalén?, pensó. Claro que condenaría nuestro culto y nuestro templo en ruinas, pero sin duda la ciudad de Judea es el lugar más querido por todo judío. ¿Acaso no la llaman hermosa por su ubicación y la alegría de toda la tierra? ¿Qué querrá decir este profeta? ¿Acaso reformará su propia religión y demostrará que tanto los judíos como nosotros, los samaritanos, estamos equivocados? La declaración era sin duda novedosa y asombrosa. En aquel templo se manifestaba la brillante gloria del Señor. Allí también se ofrecían sacrificios constantes, según el deseo de Dios. Allí, con toda la gloria y la grandeza del ritual judío, se mantenía el culto al Dios viviente. Sin embargo, dice el Maestro, se acerca el tiempo en que no adoraréis al Padre ni en este monte, ni en Jerusalén. Probablemente su discípulo no comprendió el significado del anuncio tan impactante del Salvador. Sabemos que él proclamaba el amanecer de la era del Evangelio. El culto de los samaritanos, una mera invención humana, y el culto de los judíos, establecido por designio divino, estaban a punto de extinguirse. Aquel cuya venida significaba su muerte,
Los clasificó juntos como débiles y exhaustos, porque un día mejor ya había proyectado sus primeros rayos de sol sobre el monte Gerizim y el monte Sión. Este día mejor es nuestro en toda su plenitud. Cristo mismo es a la vez nuestro sacerdote, nuestro templo y nuestro sacrificio. Al anunciar este día en el pozo de Sicar, Cristo no compara las pretensiones de los templos rivales. Es como si dijera, no hay necesidad de cuestionar cuál es el correcto. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí que vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Quita lo primero para establecer lo segundo. Contemplad el amanecer de la nueva era, los primeros destellos de gloria del sol de justicia. Gracias a Dios, nos encontramos ahora en el esplendor de este pacto superior, pues las palabras del profeta Malaquías se cumplen, al menos en parte. Mi nombre será grande entre las naciones, desde donde nace el sol hasta donde se pone. En todo lugar se ofrecerá incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque mi nombre será grande entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Malaquías 1:11. El mundo entero es ahora nuestro templo, pues la infinitud de Dios nos asegura que la adoración puede ofrecerse en cualquier lugar. Para un corazón devoto, cada ciudad es una Jerusalén espiritual. Ya no solo en la altura de Sión puede morar el adorador predilecto, ni donde, al mediodía sofocante, el Hijo de Dios se sentaba cansado junto al pozo de Samaria. Sin embargo, hay quienes regresarían gustosamente a la miseria y al yugo de la esclavitud. Fuera con vuestros santuarios e iglesias sagradas. Fuera con la santidad especial de vuestros templos y catedrales. Que quede claro que el corazón verdaderamente regenerado encuentra a su Padre Dios en todo momento y lugar. Buscadlo en vuestra habitación y en vuestra cama. Clamad a Él en el camino atestado y entre vuestros libros de contabilidad. En estos tiempos más felices, no necesitamos ni preparar un lugar santo, ni emplear personas santas para encontrar a nuestro Dios siempre presente. Podemos, pues, dar por zanjado este asunto. El veredicto de nuestro Maestro al respecto es todo lo que necesitamos. Nuestro segundo punto de consideración, el objeto de adoración, reviste mayor importancia. Cristo dirige los pensamientos de su interrogadora hacia este asunto, como si comprendiera que su propósito no era una indagación religiosa sincera. La toma de la mano, por así decirlo, y la guía suavemente en la dirección correcta. La mujer había omitido por completo lo más importante, el objeto de culto. Es muy llamativo que hablara de sus padres que adoraban a Dios y de la adoración a los judíos, pero ni una sola vez mencionó a la deidad a la que se dirigían sus votos. ¿Crees que podría tener la misma idea que muchos hoy en día? Que no importa a quién se adore ni cómo se adore, siempre y cuando se sea, como dicen, sincero. La sinceridad no justifica la idolatría. Ese culto es pagano y profano, pues no se le rinde a aquel que es el Dios vivo y verdadero. La samaritana, al darle tanta importancia al lugar, se preocupaba muy poco por el objetivo. Debo decir que hoy en día, quienes otorgan especial relevancia a lugares, estaciones, personas y rituales, necesariamente prestan menos atención al asunto crucial del propósito y el objetivo de tales prácticas. Se enfrascan tanto en la precisión de la flecha que olvidan el blanco al que debe apuntar. Por consiguiente, Cristo dijo, adoran lo que no conocen. El Dios que ahora le proclamaba era el desconocido hasta entonces. Los samaritanos, muchos años atrás, habían adoptado una religión mestiza, si se me permite la expresión, pues leemos que temían al Señor y, sin embargo, servían a sus propios dioses y adoraban imágenes talladas. Es evidente que entonces no conocían al Señor a quien pretendían adorar, pues Él no tolera rivales. Jehová no reparte el botín de los corazones de los hombres con los dioses paganos. O quizás él quería que ella comprendiera que había venido a ella para revelarle al Dios a quien adoraba por ignorancia, en su nueva relación de padre. Ella lo adoraba como creador y proveedor de todas las cosas. Los samaritanos aceptaban y creían en el Pentateuco. Por lo tanto, conocían la historia de la creación y la creían. Por lo tanto, conocían la historia de la creación y la creían. Estaban familiarizados con la historia de la peregrinación de Israel y se regocijaban en ella. Pero, dice su sabio preceptor,
Él es algo más que un gran creador y un proveedor universal. Quiero que lo conozcas como un Padre al que nunca has visto, pero de cuyo amor soy la encarnación y la prueba. Aquel que reina supremo, el Rey de reyes y Señor de señores, es también el Padre amoroso de todos los que confían en su amado Hijo. Se acerca el tiempo, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si no me equivoco, Cristo está aquí con nosotros, queridos amigos, para presentarnos al Padre. Al Padre. ¿Cómo? ¿Puedo conocer al Padre de Cristo como a mi Padre? Permítanme preguntarles, ¿conocen a Dios como su Padre? ¿Pueden orar lo que se llama el Padre Nuestro, que en realidad es la oración del pueblo del Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, han pasado de estar entre los hijos de la ira a formar parte de la Santa Familia, de la cual Dios es el Padre y Cristo el hermano mayor. Este nuevo nacimiento es suyo, si aceptan sin reservas al Salvador. A lo que era suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12, 13. El siguiente empeño de Cristo fue dejar claro que este Dios, este Padre del que hablaba, era un espíritu. ¿Cómo hablar de él, que siendo espíritu, debe ser adorado en espíritu y en verdad? Agustín dijo, cuando nadie me pregunta qué es Dios, creo saberlo, pero cuando intento responder a esa pregunta, descubro que no sé nada. Dejemos la verdad tal como Dios la expresó, pues es demasiado plena para explicarla. Dios es espíritu. El término mismo sugiere vitalidad, energía desbordante, vida, mente, voluntad, verdad, sabiduría, santidad, poder, misericordia y perfección. Sugiere invisibilidad, inmaterialidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, eternidad e inmutabilidad. Siendo así, es fácil comprender que el lugar y la forma no tienen importancia para Dios. Esto me lleva al tercer punto, la naturaleza del culto. Quienes lo adoran, deben adorarlo en espíritu y en verdad. Cristo ya había corregido el error de la mujer, ya había suplido su omisión. Ahora solo restaba que la guiara por este nuevo camino y la ayudara a transitar la senda que tan recientemente le había sido revelada. ¿Qué cambio debió haber producido esta información en su concepción de la vida religiosa? La revelación debió haber revolucionado su mente. Antes, a quién adoraba no le importaba. Lo que le importaba era el lugar. Ahora, la situación se ha invertido por completo. A quién adora se convierte en todo, y cómo lo adora, por lo tanto, importa. Pero dónde lo adora, en realidad, no importa. Una vez aclarado el punto crucial del objeto de adoración, la siguiente pregunta es, ¿qué homenaje se le debe rendir y qué servicio se le debe ofrecer a tal Dios? Hasta entonces, su adoración se había dirigido a un Dios poco más que material. El lugar y la posición parecían ser lo más importante para ella, pero con un Dios Padre que es espíritu, debe ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En efecto, debe adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esta frase? No tengo tiempo para analizarlo en detalle. Baste decir que la frase representa la antítesis de todos los rituales religiosos externos. Se opone al ceremonialismo, al simbolismo, al ritualismo y al materialismo. Dios es espíritu. Ni se te ocurra ofrecerle nada que no esté de acuerdo con su naturaleza y con su esencia. Si fuera una deidad material, entonces podría ofrecerle frutas, flores, música, etc. Si fuera un Dios de rituales religiosos, entonces podría adornarme con cruces, encender velas en su honor y quemar incienso en su memoria. Pero nuestro Dios es un espíritu que se regocija más en la lágrima que cae, en el suspiro exhalado, en la oración del corazón y en la alabanza del corazón que la gente común le ofrece, que en todas las decoraciones, sinfonías y templos de un ritual creado por el hombre. ¿Qué le importa al espíritu tus vidrieras, tus altares blancos como la nieve, tus brillantes adornos dorados y todas tus decoraciones religiosas? Para él,
deben ser simples juguetes. Si acaso les presta atención, será para reírse de ellos y burlarse. Las tradiciones e invenciones humanas palidecen ante el propósito de Cristo, que en todo lugar los verdaderos adoradores puedan ofrecer sus alabanzas y oraciones, sin los gestos ni las genuflexiones, los rituales, ni la parafernalia del catolicismo y el ritualismo. Quiero, pues, que los hombres oren en todas partes, alzando manos santas. Debemos señalar nuevamente que el culto del templo judío, así como el samaritano, fueron reemplazados y superados. El ritual que se observaba en Jerusalén era de origen divino. Él había sido sumamente meticuloso al ordenar cada detalle. Lo había sellado con su aprobación. Sin embargo, incluso este ritual sería abolido y pronto desaparecería para siempre. El velo que colgaba entre las columnas doradas, el velo de cuero y tela bordado con querubines, estaba a punto de rasgarse en dos, de arriba a abajo. Ahora bien, si el ritual establecido por Dios fue así eliminado y desechado como una vestidura gastada, entonces es lógico pensar que los rituales del samaritano ya no podían perdurar y que cualquier ritual posterior no tiene derecho a existir. El Nuevo Testamento anuncia que los sacrificios de animales ya no sirven para la salvación del alma. El fruto del cuerpo no puede expiar el pecado del alma. Toda la pompa de la piedad es inútil. Todo rito es un error, a menos que esté respaldado por un «así dice el Señor». Algunos dirán, ¿acaso consideras imposible adorar al Dios Espíritu mediante estas cosas materiales? En respuesta, simplemente les diré lo que Cristo dijo. Él claramente contrapone lo espiritual a lo material. Y lo que Dios ha separado, que no lo una el hombre. No puede haber intermediario entre mi corazón y el de Dios, excepto el mediador, Cristo Jesús. Con gusto arrojaría al fuego todas estas invenciones humanas, para que perezcan como el banquete que Manoa ofreció al ángel del Señor. Para concluir, solo puedo insinuar algunas condiciones necesarias para la realización de un culto verdadero y espiritual. La respuesta de la mujer a las últimas palabras de Cristo demostró que tenía cierto conocimiento del Mesías. Ella dijo, «Sé que el Mesías viene. Cuando Él venga, nos explicará todo». Entonces Jesús declaró, «Yo soy el que habla contigo». Juan 4:25, 26. Ahora bien, aquella mujer no podía adorar a Dios en espíritu y en verdad hasta que no tuvo contacto personal con el Mesías. El conocimiento intelectual no bastaba. Él le concedió, como tenemos motivos para creer, el reconocimiento de la fe, y ella adoró a Dios por medio del Hijo. Había entrado en contacto con aquel a quien conocer es vida eterna. Cristo sigue diciendo, «Nadie viene al Padre, sino por mí». En relación con este conocimiento del Mesías, era absolutamente necesario que ella reconociera la naturaleza pecaminosa de su corazón. Por consiguiente, el primer acto de Cristo fue despojarla de su apariencia de religiosidad y dejar al descubierto su vida de libertinaje, la cual estaba desnuda y expuesta ante sus ojos. No le concedió ningún milagro para probar su condición de Mesías, sino que le reveló su oscuro pasado, llevándola, sin duda, a aborrecerlo y arrepentirse de él. También era necesario que bebiera del agua viva antes de que le fuera posible el culto espiritual. Debía recibir esa agua viva, emblema del amor y la vida divinos, que solo pueden comprender quienes han bebido de la corriente refrescante. Entre los orientales, beber agua del propio pozo significa ser discípulo. De igual modo, antes de poder adorar verdaderamente al Padre, debemos aprender de Cristo, aceptar su doctrina y regocijarnos en su expiación. Un último asunto, y con esto concluyo. Hermanos, en este mundo hay multitud de adoradores. Pero, ¡ay! Solo una pequeña proporción de esa gran multitud son verdaderos adoradores. Hay adoradores y adoradores. El Padre busca a tales. Aquellos cuya adoración no está entorpecida por lo ceremonial, cuyas mentes no están aferradas al ritual ni atadas por la ceremonia, sino que verdaderamente adoran al Padre por medio del Hijo. Ahora bien, el Padre busca a tales para que lo adoren. En esa misma misión se encontraba Cristo en el pozo de Samaria. Tenía que pasar por allí, pues estaba en nombre del Padre, buscando a otro verdadero adorador. ¿Acaso no resulta asombroso que Dios Padre enviara a su amado Hijo desde los reinos de luz a buscar verdaderos adoradores? Los santos ángeles lo rodeaban,
Pero él no se conformaba. Debía transformar a los enemigos en amigos y a los pecadores en santos. Debía obtener amor y lealtad de entre los rebeldes. El Hijo del Hombre está aquí precisamente con esa misión. Ha venido a decir, Hijo mío, dame tu corazón. Por medio del predicador, dice, reconcíliate con Dios. El Padre anhela hijos devotos y fieles, y busca a quienes lo adoren. No canten ningún himno cuyas palabras no sientan. No se unan a ninguna oración, a menos que ésta brote de un corazón sincero. No busquen símbolos de adoración, ni las actitudes y sentimientos que éstos puedan fomentar. Anhelen, más bien, poseer el corazón contrito que Él no desprecia, la fe sin la cual es imposible agradar a Dios, y el gozo y la paz que brotan de la confianza en la completa expiación de nuestro Señor. Que Dios conceda que el culto en este lugar sea siempre verdadero y espiritual. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.